El socialismo necesita de migajas para sobrevivir. Bienvenidos a una edición más de Nosotros el Pueblo MX. Con ustedes, Dani Trujillo y Carlos David. Es un gusto estar con ustedes. Estimado Dani, este tema de estos últimos días sobre lo que ya sabíamos, pero que hoy se resalta en los medios, hoy es una discusión pública o más pública y constante en los espacios donde se analiza el hecho de que la dictadura cubana ya se quedó sin comida, se quedó sin energía y hace agua. Un tema muy complejo porque al final de todo, sí existen personas que están sufriendo, sí existen personas que tienen una realidad muy triste, muy cruenta y que pues a veces puede ser divertido el análisis político, pero cuando detrás existe el sufrimiento de las personas es complejo y es difícil. Es difícil el no caer en el de se los dije, en el no funciona, o en culpar a segundos y a terceros. Pero algo de lo que sí podemos hablar y ver es que el proyecto como estaba contemplado o planteado no era sustentable. Y cuando no se es sustentable, no importan las buenas intenciones, termina sucediendo esto. A mí me parece que se debe hablar de esto justo sí, con el respeto a quienes sufren completamente. Un pueblo entero que lleva décadas sufriendo la falta de libertad, la restricción de la revolución para que las personas realicen pues, lo que quieren hacer, sus sueños, sus ideales, sus formas de ser o de no ser. Con mucho respeto para ellos, pero también precisamente señalando qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y a mí me parece importantísimo evidenciar estas narrativas que desde hace muchos años la izquierda sostiene también en nuestro país y pone como ejemplos de dignidad a quienes sufren hoy en Cuba, que ponen como ejemplos de resistencia frente al imperialismo y que pone como ejemplos también el embargo, que no le llaman embargo, el bloqueo, dicen. Ahorita platicaremos un poco de la diferencia entre uno y otro. El bloqueo, le dicen, es el responsable entonces de la miseria de un pueblo entero. Y me parece que debemos empezar por ahí. Si es o no un bloqueo, es o no responsable, en qué medida y con qué matices. Porque entonces lo que nos va a decir o a hablar de este tema es pues si es deseable o no libre comercio entre los estados, entre las naciones. Me encanta porque abordas uno de los principales puntos que es la hipocresía. Cuando hablamos de esto, tal vez valga la pena hacer un poco de un recuento de dónde viene esto del embargo, del bloqueo, de las votaciones en la ONU para decir elimínenlo. Y todo esto lo podemos remontar a un momento en el cual tenemos un gobierno de Batista en Cuba, en el cual se logran ver algunos beneficios sociales, una gran desigualdad, corrupción, injerencia de una potencia y el hartazgo de ciertos sectores. Todo eso creo que lo podemos entender. Después se le retira el apoyo de esta potencia a Batista, la gente se levanta, toma el poder. Hasta ahí creo que es muy comprensible mucho de lo que sucedió. Esta gran desigualdad impulsó una narrativa ideológica que decía, pues es que hay pocos que se están beneficiando mucho y muchos que no vemos ese beneficio. En ese sentido, con la promesa de repartir, de dispersar, ¿cuál es esta palabra que está muy de moda? Distribuir, redistribuir. Redistribución. Se promete que todos van a estar mejor, todos van a ser iguales. Y hay un contexto global en el cual otra potencia ofrece eso. El socialismo que nos dice que si la clase obrera es la que domina, va a tener mejoras en su vida, va a tener una gran cantidad de beneficios. Entonces llega al poder con esta ideología, toman los medios de producción desde el Estado y yo creo que de primero podemos aceptar que esa repartición de riqueza obtiene algunos beneficios. Hay
algunos márgenes como educación gratuita, acceso a la salud a grupos que no lo tenían, y la repartición de la riqueza que existía, porque no era poca, y hay un beneficio real primario. Sin embargo, dentro de todo eso, parte de lo que se hizo fue tomar los medios de producción de las empresas extranjeras, las cuales tenían dueños. Muchos de ellos eran de Estados Unidos. Que si las empresas se habían beneficiado, que si había lucro, creo que puede ser todo eso parte del contexto y para entenderlo, y a lo mejor sin necesidad de minimizarlo. Inclusive en México, uno de los eventos más sonados es la expropiación petrolera, con una diferencia. Nosotros en nuestro país siempre hablamos de que hasta gallinas fueron a darle al presidente para poder pagar la expropiación y quedarnos con los fierros con los cuales íbamos a crear la industria petrolera del país. Eso no sucedió allá. Allá dijeron, es mío y no te pago nada. Ante esto, pues yo pregunto, si tú eres dueño de algo, lo tienes trabajando y alguien se lo queda y te dice que no te va a dar nada, pues cuando menos ya no haces negocios con esa persona. Yo no haría negocios con alguien que se queda con mi propiedad y me dice, y no te lo devuelvo y me lo quedo y ahora es mío y ya. Dices, bueno, pues a lo mejor podemos tener discusiones, pero ya no voy a negociar. Yo no te voy a comprar ni te voy a vender porque tú te quedas con las cosas. En ese sentido, lo que es el embargo, y podrás corregirme si me equivoco, la gente que nos está viendo pueden poner en la caja de comentarios si me equivoco, si hago una interpretación poco precisa o si faltan datos y contextos, porque estoy haciendo algo muy breve de algo muy complejo y amplio, pero le dicen, ¿saben qué? A las empresas de nuestro país, como esos ya se quedaron con todo lo que teníamos ahí, ya no les vamos a permitir que compran y vendan. Y le agregamos otra parte, la Guerra Fría, que podrán debatirse si era una guerra o no era una guerra, pues era parte de un contexto bélico internacional y complejo, el cual hasta el día de hoy se sigue utilizando para las tensiones nucleares. Y esta pequeña isla, muy cercana a nado, muy peligroso, pero a nado de el territorio de esta potencia, pues se alió con el enemigo. Y esa alianza pues repercutía. Tú cuando te peleas con alguien no esperas que ese otro pues tenga buenas relaciones. Podemos hablar de que no debe existir abuso, pero no esperas que haya comercio y apoyos. Y dentro de todo esto, ¿qué es ese famoso embargo y ese famoso bloqueo? Bueno, empresas nuestras y empresas que tengan dinero de nuestros ciudadanos, se les prohíbe que compran y vendan con un solo actor. Uno solo. No con los cubanos, no con el ciudadano cubano, no con la empresa cubana, con el gobierno cubano. Porque el gobierno cubano siempre se ha expresado en contra de. Y esta es la primera cosa que me gustaría preguntar. Si alguien te dice que quiere acabarte, que estás mal, que estás equivocado, que todo lo que tú haces en materia de comercio es terrible y que quieren acabarte, ¿tú le venderías o le comprarías? Sí, claro que no haces negocios con una persona que siempre te descalifica y te ataca, ¿no? Pero lo podrías hacer con todos los demás ciudadanos. O sea, el ciudadano cubano, si tiene su empresa, si tiene su hotel, si tiene un negocio, puede comprar y vender. ¿Sabes por qué no pasa? Sí lo sabes. Pero podrías platicarle a nuestros compañeros por qué los ciudadanos no están comprando libremente con Estados Unidos, que Estados Unidos no es el que vende y compra. Simplemente le dice a sus empresas que no compran y vendan con el gobierno. Simple y sencillamente porque el régimen cubano no lo permite. Entonces, el bloqueo es del régimen cubano que no le permite a sus ciudadanos tener libre comercio, ni tener comercio, ni ser dueños de su comercio. Si bien existen algunas pequeñas libertades, poco a poco se ha ido desapretando el nudo gordiano que los ahorca, pero la realidad es que la mayoría de las exportaciones e importaciones a gran escala las controla el Estado. Entonces, primero, tienes un Estado que se roba y te quita todo. Siempre hay contextos, pero aún así, la realidad es que se lo quedó. Tienes un gobierno cubano que se alía a tu enemigo.
en un tema de tensión nuclear. Y tienes un gobierno cubano que dice que quiere acabarte. Todo eso, lo que sucede es que dicen, pues ¿sabes qué? Ya no les vamos a vender ni comprar. Y eso dura durante muchos años. Aún así, Cuba podía tener todo el comercio que quisiera con más de 100 países. Y así lo ha tenido, ¿eh? Compra, vende, exporta e importa con una gran cantidad de países. Ahora, sí ha habido recientemente otra serie de candados y de limitaciones. Y creo que nuestro país es el ejemplo más cercano a esto. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando no estamos hablando de libre comercio, sino de apoyo a un régimen? Porque no se le está apoyando a la gente, se le está apoyando a este régimen. Seguramente recordarás todo lo que se ha hablado de los médicos cubanos. 120,000 pesos en promedio, más o menos, es lo que nos cuesta cada médico. Ustedes, si tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido que sea médico, pregúntele si gana 120,000 pesos mensuales. La verdad es que de veras no tenemos médicos generales, que la mayoría lo son, no son con muchas especialidades los que han llegado. Pueden corregirme, sé que hay algunos pediatras, algunos obstetras, pero en general se busca que llegaran a medicina primaria. Y otra, se les está dando del 20 al 25% en el papel. Falta ver si se les cumple a estas personas que son obligadas a trabajos forzados y que no pueden negarse a trabajar, y que el 75-80% de su sueldo va para el régimen, lo cual pues parece que no se trata de un beneficio de traer médicos calificados al país, sino de sostener al régimen. En eso mismo, un ensombrecido exportación y venta de petróleo, de productos primarios, de otros tantos aspectos en los cuales se le están dando al gobierno que lo controla todo, no al ciudadano que lo necesita. ¿Y qué fue lo que vimos con Venezuela? Bueno, los gobernantes tienen cientos de toneladas de oro en otros países, en cuentas a su nombre, mientras el ciudadano está sufriendo. Todo esto para hablar de un contexto en el cual la realidad es que, sin importar si eres afín o no al socialismo, la realidad es que el único afectado es el ciudadano, es el que no puede comprar, no puede vender. Y sí, es cierto, muchos tienen doctorados y aún así están de taxistas, están sin poder alcanzar la quincena, están comprando en el mercado negro al doble, al triple o al quíntuple, porque las listas en las que le dicen que les van a dar lo mínimo para vivir no se completan en los supermercados. Y todo eso es terrible. No se confunda esto con un discurso de apoyo al líder imperialista, apoyo total al capitalismo de cuates que impone o que favorece a una empresa, que favorece a otra. La realidad es que lo que estamos diciendo es que cuando le escupes en la cara a alguien, no puedes decirle que tiene la obligación de sostenerte. Ahora, si solamente es un país que no permite que las personas y las empresas de su país le vendan a un gobierno, ¿por qué están tan mal? Sí, claro. Yo creo que aquí tocas varios temas. El primero, para dejarlo muy claro, a mí me gustaría precisarlo, pues efectivamente es un embargo lo que impuso el gobierno de Estados Unidos, precisamente a partir de que pues expropiaron el gobierno cubano, el régimen cubano expropió empresas en Cuba, no le pagó a los empresarios, como sí ocurrió, por ejemplo, en la expropiación petrolera en México, y no los indemnizaron. Y a partir de ahí, pues se cobran como pueden. Pero este bloqueo, que sí que tras una narrativa de izquierda siempre ha posicionado como si hubiera barcos, hubiera agentes que no permitieran que el pueblo cubano, las personas que viven en Cuba, comercien con el mundo, pues eso nunca ha existido. Eso nunca ha existido y podemos ver en contraste cómo ahora sí existe. Ahora, efectivamente, hay barcos de la Marina, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, impidiendo que se comercie con el régimen cubano, precisamente con el gobierno. Algo bastante reciente, que antes no existía. Y precisamente ese es el contraste. Hoy sí hay un bloqueo económico, sin embargo,
bloqueo económico lo que no permite que llegue es combustible, esencialmente. ¿Y por qué es tan importante el combustible? Esa es la cuestión aquí más relevante. ¿Por qué es tan importante el combustible? Y si tampoco están permitiendo que lleguen otras mercancías, ¿por qué son importantes? Y la pregunta de por qué son importantes no tiene que ver con que cómo es que resulta importante en una economía que haya combustibles para moverse ni productos para consumir y comer. No, la pregunta es cómo, si hay un régimen, una economía estatizada, dirigida por el gobierno, por el régimen, ¿cómo es posible que si el socialismo dice que la riqueza la crea el trabajo, porque bueno, el socialismo marxista-leninista pues sostiene la Ellos teoría son del los dueños trabajo. de los medios de la producción y hay muchos trabajadores. Hay muchos trabajadores, el Estado es dueño de los medios de producción y ni modo que se diga que los cubanos son flojos y no trabajan. No es así. Digo, ya los hemos visto en las Olimpiadas, ¿qué fuerza tienen? Fuerza tienen. Entonces, ¿cómo es posible que si son dueños de medios de producción y si el trabajo genera riqueza, no sean capaces de producir ni lo que comen? Y no sean capaces de producir lo suficiente como para exportar y tener recursos, divisas, por ejemplo, y comprar algo que no puedan producir, porque pues, se entiende que en la especialización de los mercados y la producción, bueno, pues hay... Las naciones tienen distintas riquezas para poder... Exactamente. Pero entonces, ¿eso es cómo es posible? Bueno, y es posible así, porque el socialismo, precisamente a partir de esto que suena muy bonito, de que el Estado va a redistribuir, repartir la riqueza a los trabajadores, quitándole a los malvados capitalistas, esta historia que suena muy bonita de justicia social, pues es falso el resultado que venden. Y tú planteabas ese rato, bueno, se da un beneficio al principio. La realidad es que ese beneficio al principio, y yo lo quiero plantear así, porque así se vende como un beneficio, tienes toda la razón, pero es un espejismo, no es un beneficio. Desde el primer momento en que el gobierno le da de comer a la gente, le da dónde vivir, le da incluso ropa, ya ni se hable de combustible, de educación, de salud. Desde ese primer momento, las personas dejan de ser adultos capaces de proveerse a sí mismos y a sus familias y se convierten en mascotas, en el mejor de los casos, en jaulas de oro, en donde, como tu perro, bueno, perro, como tu perro, el gato, los perros que tenga alguien en su casa, pues los alimenta muy bien. Los lleva al veterinario. Hay unas declaraciones de un presidente de otro país que dice que si a los perritos les das croquetas... Sí, ¿cómo es posible que a los pobres no? Entonces, ese es el problema, que conviertes al ciudadano, a las personas adultas y capaces de proveerse en personas que ya no necesitan ser capaces de proveerse. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno les va a dar. Y diría alguien, bueno, si es que les da porque ellos trabajan en la justa medida. Cada talento puesto para el beneficio de todos, todos trabajan lo necesario y todos reciben ni más ni menos. Bueno, pues eso es lo que ocurre, que las personas ya no tienen incentivos para generar más y entonces se puede intercambiar con otras economías. Ya no tienen los incentivos para generar riqueza y luego comerciarla con su vecino. Y le agregamos que yo no creo que la iniciativa privada sea menos corrupta que la capacidad o el potencial estatal que tengan los partidos de una ideología o de otra. Lo que sí creo es que cuando uno solo lo controla todo, tiene todo el incentivo y el poder para hacerlo. Y en ese sentido, si las empresas pudieran generar menos por la falta de competencia, lo que les permite generar mejores ideas y potenciarse porque perciben que van a tener un beneficio, pues le agregas la extracción del Estado para beneficio de la casta política, que suele ser bastante bien recompensada en estados muy precarios para la sociedad. Digo, si en cualquier otra sociedad los políticos suelen vivir muy bien, pues parece ser que es en los estados con el discurso de mayor apoyo en los que mejor les va, curiosamente, y que mayor disparidad hay entre ellos y el ciudadano promedio. Y es que eso precisamente es lo que nos muestra la razón de por qué se implantan las revoluciones de corte socialista. Estas revoluciones bolivarianas, cubanas,
del color que gustes o de la nacionalidad que tú gustes, que buscan repartirle a los olvidados, a los marginados, y que para eso se generan caudillos que te van a eternizar en el poder porque son ellos y su amor al pueblo son los únicos que pueden defender esa revolución, pues eso nos muestra cuál es el incentivo. Tener el poder sobre toda la estructura. Y sí, tiene razón en algo. Claro que los empresarios y capitalistas buscan siempre tener el mayor beneficio y muchas veces buscan hacerlo por los medios Que sean ilegítimos e ilegales. Pero en un Estado de Derecho, en donde las instituciones se construyen para brindar un servicio, como lo podría ser procurar e impartir justicia, entonces, pues se tienen que portar bien porque hay un Estado de Derecho. Si cometen un fraude, pues los van a sancionar. Entonces, pero cuando el que comete las irregularidades es el que sanciona, exactamente, no hay quien lo haga. Cuando solamente un grupo mantiene el poder y cuando además escasea lo que se reparte, porque primero se reparte, luego escasea lo que se reparte debido a que no hay incentivos para generar más, pues obviamente está servida la mesa para la corrupción. Los gobiernos cubanos y venezolanos, el mexicano, son de los gobiernos más corruptos porque deben ofrecer bienes y servicios que son escasos, que no hay, y entonces solamente a los amigos se les provee. Curiosamente me viene a la mente una sola palabra que puede dar todo el contexto: Segalmex. Cuando el discurso y la excusa es ayudar, curiosamente es cuando más se llevan. Y es terrible porque si quisiéramos jugar al utilitarista y los resultados fueran lo que importa y no las ideologías ni las maneras de hacerlo, pues en un primer momento un Venezuela repartiendo todo lo que había porque estaba haciendo $100 el barril y dándole a la gente que menos tiene, apoyando al pobre, al que no ha tenido oportunidades para estudiar, al que no ha tenido oportunidades para alimentarse bien y poder competir, porque cuando no puedes comer bien no puedes competir contra el que sí tuvo la oportunidad de comer bien, ya ni siquiera hablando de estudios. Y todo eso suena muy bien. El problema es que a largo plazo es insostenible y terminan más perjudicados a los que la idea era ayudarles. Entonces, si bien en un primer momento los números dicen que les va mucho mejor y las aprobaciones y los incentivos para creer en estos gobiernos existen, a largo plazo terminas cortándole las piernas, dándoles unas muletas y pidiendo que te aplaudan las muletas. Yo con eso quisiera cerrar mi participación, precisamente haciendo un análisis y un hincapié en esto que pasa. El largo plazo parece que llega y tarda mucho tiempo en llegar. En el caso de Cuba, décadas. En el caso de Venezuela, menos décadas. En el caso de la 4T, pues ahí la llevamos. Pero el fenómeno el fenómeno político-económico es el mismo. En el caso de Cuba, Cuba siempre ha sido insuficiente, incapaz. Bueno, no Cuba, su gobierno, el régimen, ha sido incapaz de sostener este modelo de le regalo a la gente para conseguir el apoyo popular, reprimo a los que se oponen y vuelvo al mismo tiempo, como consecuencia, tal vez no lo quieran así, pero ese es el efecto, que falta la productividad de las personas que antes la tenían. En el caso de Cuba ocurrió desde muy pronto. Nada más que había otra potencia dispuestos a sostenerlos y les regalaban cosas. Primero la Unión Soviética les daba. Se acabó la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín y bueno, luego llegó el chavismo a regalarles. El chavismo tenía para regalarles, no porque su modelo fuera capaz de producir para todos, no, sino por lo que dijiste, que había una bonanza petrolera. Pero esta bonanza petrolera, igual que le ocurrió al México de Jolopo. ¿De Cantarell? Exactamente, cuando se iba a administrar la abundancia y se terminó defendiendo al peso como un perro llorando por eso, precisamente eso ocurrió, se acabó el dinero. Y es que cuando hubo mucho dinero, hubo despilfarro, sí abundancia, pero para los amigos políticos, y se le dio a la gente con tal de mantener el apoyo popular. Pero se acabó. Se acabó y con eso, mientras se regalaba aquello que parecía que era de todos, que en realidad nada más era del régimen, nada más es del gobierno en turno, mientras se acababa al mismo tiempo, también se acababa la capacidad de producir de los ciudadanos. Porque esas personas, por un lado, se vieron desincentivadas para producir. Dos, no lo podían hacer porque sus gobiernos no se los permitían. Y si lo producían, tendría que ser para el gobierno. Y tres,
pues se perdió la capacidad porque ya no tenían instalaciones, ya no tenían empresa, ya no tenían manera de hacerlo y de la noche a la mañana no se puede construir algo que se ha destruido sistemáticamente por décadas. Entonces, yo eso es lo que quiero dejar, con esto cierro, como idea clara. El socialismo promete dar, promete distribuir la riqueza y lo que hace es destruir la riqueza, volver inútiles a las personas y termina pidiendo migajas para sobrevivir. Es insostenible, sin duda, un proyecto y un esquema que no puede sostenerse en el tiempo, que requiere que otros países lo subsidien. Y al parecer, aun cuando tienes el control de todos los medios de producción, un gran pueblo dispuesto y capaz de trabajar, porque yo no me atrevería a decir nada en contra del pueblo cubano, estamos cuestionando las decisiones de gobernantes, no de las personas. Y aún con todo eso, la ironía es culpa de aquel que dices que hace todo mal y no te compra y no te vende. Si requieres que tu peor enemigo ideológico te venda y te compre, que le quites sin pagarle y que solo tú sigas controlando y tus ciudadanos no tengan el derecho ni la capacidad para poder emprender, comprar, vender, ser dueños del resultado de su trabajo, pues tristemente estos son los resultados. La pregunta es si vale la pena seguir manteniendo un régimen como este, con aspirinas, con pequeños apoyos de países como el nuestro, o si es momento de que el pueblo cubano tenga el derecho y la capacidad de poder elegir a sus gobernantes más allá de un partido único, si tengan el derecho y la capacidad no solo de votar, sino de comprar, vender y ejercer lo que ellos deseen. Y entiendo que los resultados puedan ser mixtos, que habrá personas que ganen más y otras que pierdan más. La pregunta es si la mejor opción es en la que están ahorita. Pero la respuesta no se las doy yo, no se las da Carlos. Creo que será mejor escucharlos, entender todos los matices que tienen, y creo que esto nos abre la puerta para un segundo programa hablando de socialismo, hablando de su diferencia con el comunismo y de las experiencias que ha tenido no solamente en Cuba. Nos encantaría escucharlos, leerlos, y nos vemos en el próximo capítulo.